Amados hermanos, feliz día del Señor. Cuando se dio el cambio de milenio, todos asistimos a casi una unísona voz de esperanza, de expectativas sobre posibilidades que podríamos alcanzar como humanidad. Pero transcurridos unos cuantos ya años, el primer cuarto del siglo en hecho, comienzan a aparecer evaluaciones que plantean que estamos construyendo un cementerio de desesperanza. Las cosas no parecieran mejorar y la prédica de hoy tiene que ver con la esperanza. Cuando hablamos de esperanza, siento que utilizamos el término casi en sinonimia con deseo, con ilusión, con expectativa de algo que quisiéramos que sucediera en el futuro. Casi se pudiera mezclar con la fantasía y de hecho sí con el ejercicio de la fe, No en balde, en el Nuevo Testamento se menciona la esperanza como una virtud teologal y el apóstol Pablo habla de la fe, la esperanza y el amor como virtudes que el Espíritu Santo desarrolla en el creyente. Y es que el Evangelio, al fin y al cabo, es una buena noticia, y cuando hay buenas noticias se alimenta la esperanza. El refrán popular coincide a su manera cuando nos recuerda que lo último que se pierde es la esperanza. Pues ciertamente en los últimos años la esperanza está siendo una víctima del quehacer humano. Los especialistas de las ciencias de la conducta, sin embargo, nos advierten que la esperanza es una necesidad ontológica de hombres y mujeres para poder vivir. La esperanza es indispensable en el ser humano para desarrollar el curso de su vida, dar pasos hacia adelante, hacer planes, levantar telones, abrir horizontes. La esperanza como una necesidad del hombre. Y a reconocer también que a día de hoy, en nuestras sociedades, se desarrolla un sentimiento presentista que está cortando casi de raíz la esperanza. El existencialismo del siglo pasado tuvo mucho que ver con lo que estamos cosechando hoy día. Se está rayando en el pesimismo hoy día. Y por ello tenemos que acariciar otra palabra junto a esperanza, y es la palabra certeza. Esta gusta más. Al hablar de certeza, estamos casi refiriéndonos a evidencia, a garantía, a verdad, a seguridad. Y si la esperanza necesitaba asistirse con el ejercicio de la fe, la certeza dice asistirse con el ejercicio de la razón. Por eso traigo a manera de introducción acá una cita del apóstol Pedro. En su primera carta, el apóstol Pedro escribe que hay relación entre razón y esperanza. Cito al apóstol: honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a
todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. El apóstol Pedro, recordándole a todos los que fueran a leer su carta universal, que estuvieran preparados para responder, y usa el vocablo griego apología, es decir, un debate inteligente, que estuvieran preparados para argumentar, dar respuesta sólida acerca de qué, de la razón de la esperanza que en la vida eterna corpórea tenemos los creyentes en Cristo Jesús. Dar razón de la esperanza. Hermanos, no hacer gimnasia mental. Yo no estoy aquí a invitarles para que hagamos exposiciones extravagantes, místicas, esotéricas del más allá. No. Mi misión, como la de los apóstoles, es recordarles que la razón de nuestra esperanza es la resurrección de Jesucristo, un hecho sobrenatural, pero un hecho que revirtió la muerte. Con frecuencia también, a nivel popular, se nos dice, ¿quién ha vuelto de allá? Para contarlo. Pues tenemos que dar respuesta a esa pregunta. Sí hay quien regresó de allá y revirtió ese aparentemente inexorable y fatal destino. Su nombre, Jesús de Nazaret, fue resucitado de entre los muertos. Y este fue un hecho concreto, un hecho que fue confirmado, un hecho que tuvo testigos, un hecho del cual hubo muestras, evidencias físicas, concretas. Hubo un hombre en el primer siglo que hizo un trabajo de investigación, un académico griego. No era un fanático, era un médico de formación académica, de origen griego. Su nombre es Lucas. Y en su trabajo de investigación, la segunda parte, escribió lo siguiente. Después de su muerte, hablando de Jesús, se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda. Se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 3. Hermanos, aquí Lucas, el médico griego, compañero de Pablo en viajes misioneros, el ilustre políglota, investigó y ordenó los acontecimientos, según él mismo confiesa. Fue a buscar los testigos de primera mano. Lucas escribe apenas unos 20 años después de que el evento había acontecido. Consultó con los que habían tenido la oportunidad, el privilegio de evidenciar ese fenómeno único en la historia. Un hombre, el carpintero de Nazaret, había regresado de la muerte, había triunfado sobre ella por el poder de Dios, había resucitado de entre los muertos y se había presentado vivo a los suyos. Se les apareció durante un tiempo suficiente, primero a uno, a otras, después a una multitud de más de 500 hermanos, a dos que iban camino a otro pueblo, a orillas de un lago, en una pequeña habitación. En diferentes momentos se les presentó, se les apareció y dice, y les habló. Y les habló, y usa el vocablo lego, les habló con argumentación lógica, inteligente, irrefutable acerca del reino de Dios. Lucas dice que hubo muchas pruebas. Reina Valera dice indubitables. Para un médico que sabe, porque se enfrenta cotidianamente con la muerte. Para un hombre de ciencias que sabe que esto es irreversible, habla de pruebas indubitables por suficiente tiempo.
Está hablando, hermanos, de que Cristo Jesús evidentemente volvió a la vida. Que esto es un hecho histórico. Por lo tanto, hermanos, la resurrección de Cristo, antes de ser escrita, fue vivida, fue disfrutada, fue compartida, fue conocida. Fue un hecho corporal, comprobable, relacional, interactuó. El texto que tenemos hoy, que leeré más adelante, amerita que revise ligeramente los versículos que le anteceden, las líneas que le anteceden. Porque el apóstol Pablo, cuando escribe esa carta a la que me voy a referir, su primera carta a la iglesia de Corinto, una iglesia griega, una iglesia grande, donde había incluso miembros ilustres de la ciudad. Cuando el apóstol Pablo escribe esa carta, en las líneas que anteceden al pequeño texto que nos servirá de base hoy, habla de un Jesús que fue muerto, que fue sepultado y que resucitó. Pero agrega que esto fue un hecho testimoniado, atestiguado, podía ser presentado en tribunales, porque había testigos. La mayoría de ellos aún vivían, algunos habían muerto. Además de ser un hecho testimoniado, leo que fue un hecho predicado, es decir, declarado, sin pena, sin temor al ridículo. Fue predicado, fue anunciado a voz alta, en público, y finalmente que fue creído, porque no se pueden rebatir los hechos. Fue aceptado, la tumba quedó vacía y se levantó Egertes Equirios, se levantó el Señor con todas sus facultades y estuvo rodeado, dándoles muestras de que estaba vivo, rodeado de hombres y mujeres durante 40 días. Así que, ¿por qué escribe el apóstol en su primera carta sobre la resurrección? Hermanos, porque en la iglesia de Corinto había un problema. Ellos creían y aceptaban la resurrección de Jesucristo, pero el problema en Corinto es que no la asociaban a la posibilidad de su resurrección, la resurrección de los creyentes. Aceptaban el hecho de que Cristo resucitó, pero no lo asociaban a que esto tenía una relación causa-efecto y que porque Él había resucitado, también los creyentes en Él resucitarían. Por eso Pablo se pregunta al escribirles la carta: ¿cómo hay entre ustedes algunos que no creen en la resurrección de los muertos? Si Cristo resucitó, ustedes también resucitarán, resucitaremos todos. En la iglesia de Corinto, por lo tanto, había cierto cortoplacismo. Es decir, una esperanza, pero una esperanza finita, una esperanza perecedera, una esperanza solo para esta vida. Voy a leer el texto base. Son solamente 2 versículos. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 19 y 20. Versión Reina Valera contemporánea. Dice así la palabra de Dios, que nos sirve de base de seguido para la exposición. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y agrega una frase que quiero que quede con nosotros. Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Hermanos, el apóstol va a demostrar que hay una conexión
una asociación, que hay continuidad entre la resurrección de Cristo Jesús y nuestra resurrección. Hay una relación. Por eso la idea central que quiero dejar en este sermón es esta. Nosotros resucitaremos porque Él resucitó. Nuestra esperanza se basa en esa experiencia. Y lo repito entonces, nuestra esperanza se basa en esa experiencia. Experiencia no como una acumulación de destrezas. No. Experiencia como un fenómeno que fue observado. Experiencia como un acontecimiento que fue vivido, como un hecho cumplido. Así que nuestra esperanza a futuro se basa en una experiencia real, concreta, histórica, cumplida, vivida, acontecida. Nuestra esperanza se basa en esa experiencia. Nuestra resurrección se asocia y se basa, se cimenta y se edifica en la resurrección de Cristo Jesús. Analicemos lo que nos dicen estas breves líneas. Pablo comienza con un supuesto y dice, esto es un supuesto hipotético para nosotros, pero ¿saben qué? No para los filósofos griegos. Para ellos sí. Y nosotros, insisto en decirles, tenemos mucho de los griegos. Hay mucho neoplatonismo todavía en el pensar de la sociedad occidental desarrollada. Hermanos, el apóstol no va a entrar aquí a un debate de salón. No va a entrar aquí a conversar o a discutir, a convencer a negacionistas ociosos de la resurrección. Él lo que sí va a hacer en breves líneas es recordar que hay una asociación automática, solidaria, entre la resurrección de Cristo y nuestra resurrección. Ahora, en esta primera parte, como buen abogado que era, él plantea una alternativa, una posibilidad desgraciada, que nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida. Sin embargo, a pesar de, me llama la atención que dice únicamente, Reina Valera 60 dice solamente, otras versiones dicen algo parecido. La idea que está acariciando el apóstol es que, en el peor de los casos, ser discípulos de Cristo resucitado nos da una esperanza para el aquí y el ahora, que vale la pena el discipulado ahora, tiene su utilidad. Hermanos, pero hay un gran problema. Si nuestra esperanza en Cristo es únicamente para esta vida, estamos negando el valor eterno del cuerpo. Y confesémoslo, nosotros queremos nuestros cuerpos. No queremos la decadencia de ellos, pero somos cuerpos también. Queremos nuestros cuerpos. Y el mensaje del Evangelio es que nuestro cuerpo trascenderá en novedad, en eternidad, con identidad. Este es el mensaje radical y nuevo del Evangelio, de la buena noticia. Hermanos, el problema en la iglesia de Corinto es que darle esperanza en Cristo para esta vida, al aquí y el ahora nada más, y enfrentar después la cascada de la aniquilación, excluía la vida eterna corpórea. Se entregaba, miren, en estos días volví a leer a Martin Heidegger, uno de los grandes filósofos del existencialismo.
del siglo pasado. El ser para la muerte. Ese es uno de sus clásicos. Leyendo sus páginas, él en realidad invita a tener una ética para el aquí y el ahora, pero recordando siempre, página tras página, párrafo tras párrafo, que estamos hechos para la muerte y que después de la muerte no hay más. Por lo tanto, debemos de vivir el presente, vivir el aquí y el ahora de la mejor manera posible, pero advirtiendo, somos hechos para la muerte. Se acabó, después hay caput, finale. Bueno, este siglo está cosechando aquello. Estos deslaves tienen sus orígenes en otros lugares. Y por lo tanto, el apóstol insiste en que teniendo en nosotros deseo de eternidad, porque Dios lo sembró en todos los hombres, seríamos entonces los más desdichados de todos los hombres. Más aún, dice que seríamos falsos testigos en un tribunal y que estamos predicando de manera artificiosa una mentira, que somos víctimas del engaño, que nuestra fe es vana ilusión. Y, hermanos, quien vive de ilusiones muere de decepciones y de engaños. Así que seríamos los más desdichados de todos los hombres, porque hay algunos que ni se plantean futuro, pues viven en el presente y nada más. Es el hedonismo griego. Pero nosotros, viviendo en una ilusión, en un sueño de una vida eterna, corpórea, con identidad, por siempre en la gloria, en la presencia del Dios, pues naufragaríamos. ¿En qué? En la náusea, en el nihilismo del siglo pasado, en la nada. Los más desdichados de todos los hombres. Hermanos, el Evangelio, lo he dicho lo he predicado en más de una oportunidad, el Evangelio es consciente de que tenemos cuerpos y que nuestros cuerpos se deterioran, que nuestros cuerpos sufren desgaste, están alienados, sufren enfermedades, sufren accidentes, envejecen, se enferman gravemente y al final vuelven al polvo. Les espera la muerte. Pero, hay el pero, y ese pero es la buena noticia. El pero lo escribe el apóstol Pablo a los romanos, a otra iglesia muy importante, muy grande, en la capital del imperio. Y escribe el apóstol, leo para ustedes. Sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, atención, mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Habla de esperanza. Esperamos, nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, esperamos la redención de nuestro cuerpo. Esto está vigente en todo el corpus paulino, pero también en otros apóstoles que escribieron cartas. Hermanos, desde esa tumba vacía en las afueras de Jerusalén, desde esa tumba vacía surgía esperanza para toda la creación. Nuestro Evangelio habla de cielo nuevo y tierra nueva. Y de esa tumba vacía en las afueras de Jerusalén surgía la redención gloriosa de los hijos de Dios, la vida eterna corpórea con identidad en la presencia de Dios, tuya y mía. Así que ese es el mensaje que está en la raíz, en el centro, en todo el árbol, en las flores, en los frutos del Evangelio mismo. ¿Cómo avanza el apóstol en su escrito? Dice, pero
Pasa del supuesto, de esa alternativa, de esa posibilidad muy griega, muy de los escépticos, y ahora dice pero, y este pero, quienes saben de las lenguas bíblicas, dice que tiene un sentido adversativo y triunfal. Pero es con triunfo y adverso esa posibilidad, ese supuesto negado que he planteado. Pero más, en cambio, dicen a otros, y expone la tesis que ya todos conocían. Él no viene aquí a argumentar. Pablo no va aquí a demostrar qué fue lo acontecido. Lo acontecido lo conocen, porque lo han vivido, lo presenciaron en primera línea, abundan los testigos, la mayoría viven todavía. Él no va a argumentar acerca de ello, él va a recordarles que ese hecho de Cristo que fue evidenciado no necesita explicaciones. Lo que sí va a hacer es que lo va a ilustrar, va a poner ejemplos, sobre todo lo va a celebrar. Y algo importantísimo, con lo que comencé esta exposición, lo va a aplicar a nuestro futuro, al futuro de la congregación de Corinto. Aplicar lo que aconteció en Cristo Jesús, en Jesús de Nazaret, volviendo a la vida, venciendo la muerte, continuidad eterna, corpórea, con identidad, como eso se aplica a ti y a mí, a todos nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. Así que miren hermanos, una de las enseñanzas claves en el mensaje de Cristo Jesús es esta. Habla él, cito al maestro, yo soy. Noten cómo empieza, con qué énfasis. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús de Nazaret. Esta es enseñanza de Cristo Jesús. Pablo no podía dejar esto de lado. Todo aquel que cree en mí, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Cristo Jesús. Así que, hermanos, hay una aplicación vinculante, lógica, solidaria, parental, entre la resurrección de Cristo Jesús y nuestra resurrección. Hay una aplicación, no es una asociación simbólica. Es mucho más que un evento ejemplar aislado. Hermanos, nuestra resurrección dependía de la suya. Y la suya es un hecho, la nuestra lo será. Así que aquí hay una asociación inseparable, vivificadora, restauradora, salvífica. Y el apóstol lo cita de esta manera. Leo para ustedes. El hecho, dice, pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Como primicia de los que murieron. Primicias. Aquí tenemos en Europa una cultura que trabaja muy bien el agro, la tierra. Y conocen ustedes muy bien lo que significa primicias. En agricultura, hermanos, las primicias son los primeros frutos que se dan en la cosecha. Pasan a ser representativos de lo que la cosecha a plenitud será. En el Antiguo Testamento es un mandamiento para el pueblo de Dios. En gratitud, ofrendar las primicias, las gavillas,
es que se habla en plural. Hermanos, primicias designa comienzo de algo que va a continuar sin solución de aislamiento, algo que continúa. Primicia no es detención, primicia es continuidad. Primicia abre camino, primicias anuncia, representa toda una cosecha segura. Cuando los grandes contratistas van a las haciendas, a las plantaciones enormes, solo piden ver las primicias para hacer el contrato. Lo que sigue es idéntico. Comparte naturaleza, comparte calidad. El resto de la siega es igual, va a ser igual, está garantizado. Las primicias son la muestra fiel de lo que continúa. Y Cristo fue resucitado como primicias porque nosotros le seguimos en fiel continuidad y en similaridad. En una oportunidad prediqué un sermón llamado, tomando expresión del apóstol, llevaremos la imagen del celestial. Conforme ahora llevamos la imagen del terrenal, de aquel primer Adán, a futuro llevaremos la imagen del celestial. Hermanos, Jesucristo en su resurrección gloriosa, hecho histórico, arrastró tras sí en camino la resurrección de todos los que creyéramos en Él. Nuestra esperanza se basa en esa experiencia. Está garantizada. Yo voy a decir algo que parecería una audacia. Cristo no está solo en esa glorificación con que fue exaltado. En el plan de salvación, esa glorificación nos espera a nosotros también. Y no es audacia, porque en palabras del Señor, Él lo afirmó, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En oración le pidió al Padre, Padre, quiero que ellos estén conmigo. En la gloria, contigo, que estén ellos. Dice, para que vean mi gloria, aquella gloria que tuve contigo desde antes que el mundo fuese. Que ellos estén conmigo. Voy a preparar lugar para que estén conmigo en gloria. En la primera carta que escribió el apóstol Pablo, la primera vez que se sentó a escribir como apóstol de Jesucristo, el apóstol Pablo le escribió a otra iglesia de cultura griega en Tesalónica lo siguiente: bien temprano el apóstol siembra el mensaje. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Gloria a Dios. Desde temprano estaba claro. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera, asimismo, porque están asociados los dos eventos. Esto es un proceso, hermanos. Asimismo, Dios va a resucitar a los que murieron creyendo en Él. A nosotros, cuando muramos, nos va a resucitar. Hay, por lo tanto, una conexión íntima entre su resurrección y nuestra resurrección. Hay una razón íntima para asociar su victoria sobre la muerte con la nuestra. Él fue resucitado por el poder de Dios, y ese mismo poder que resucitó de entre los muertos a Jesús de Nazaret es el mismo poder que actuará en nosotros para resucitarnos y darnos cuerpos nuevos
cuando Él regrese en su segunda venida, en su parusía. Oscar Cullmann, teólogo luterano de los grandes del siglo pasado, francés, escribió esto y pido me presten atención. En toda la historia pasada e incluso futura, no hay otro momento que tenga un significado tan central como la resurrección corporal de Jesús de entre los muertos. Miren esto, continúa. La realidad del pasado es la mejor garantía del futuro. La esperanza de la victoria final es tanto más intensa cuanto más inquebrantable es la convicción de que la batalla decisiva para la victoria ya se ha ganado. Hermanos, cuando uno continúa unas pocas líneas después, con esto termino, el apóstol dice que hay un orden en este proceso de revertir la muerte, la entropía, de ir a una realidad superior en otra dimensión. Y habla de una prolongación temporal, pero pone un orden. Dice, primero, las primicias, Jesús. Después, nosotros. Y luego, el final, cuando todo sea reunido y sometido a la soberanía de Dios Padre. Sí, hermanos, es un orden lógico en primer lugar, porque para que nosotros pudiéramos tener vida eterna corpórea en resurrección, tenía Él que resucitar primero y vencer la muerte, abrir esa puerta, dejarla abierta para nosotros. Así que hay un orden cronológico, lógico y causal. Yo les hablaba de causa-efecto. Su resurrección es la causa, la razón, la garantía de la nuestra. Y también un orden categorial. Primero Él es el Hijo. Primero en resucitar. Después nosotros. Primero Él. Él nos ha precedido, hermanos, sí. Y la historia de la humanidad tiene sentido, aunque ahora parezca cambiado el milenio, el siglo y los tiempos, que hay un sinsentido, una especie de locura internacional. La historia tiene un sentido, va hacia el final dispuesto, diseñado por Dios. Y nuestra historia tiene sentido también. Nosotros le seguiremos. Él nos ha precedido como primicias. Él va adelante. Primero Él. Pero garantizada la cosecha, garantizada la calidad, garantizada la naturaleza, llevaremos la imagen del celestial. Nosotros resucitaremos porque Él resucitó. Nuestra esperanza se basa en esa experiencia. Amén. Oremos, demos gracias al Señor.